Buenos días. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la División de Economía y Sociedad, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Departamento de Estudios Regionales, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que se impartirá gracias a la generosidad de Candy Chávez, que nos acompaña desde Inglaterra, y que nos hablará de una temática importantísima dada la fecha que estamos conmemorando, que es el Día precisamente internacional de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Ella nos va a hablar sobre mujeres trans, identidad, género y violencia. Y para moderar esta conferencia tenemos el gusto y el placer de presentar a Lucía Nicole. Ella es estudiante de la materia de estudios de género y está estudiando la licenciatura en recursos humanos. Entonces, pues las y los dejo con estas dos grandes mujeres que van a hablar precisamente sobre esta temática. Entonces, cedo la palabra a Nicole. Muchísimas gracias, Candy. Y pues yo estaré al pendiente de las redes sociales. Esperamos sus preguntas, sus inquietudes, para que tengamos una mañana muy provechosa, acompañados de Candy y Nicole. Muchísimas gracias. Buenos días. A continuación voy a leerles un poquito sobre Candy. Ella es una mujer trans, activista en pro de las poblaciones trans, específicamente mujeres trans, desde hace 6 años. Trabajó en el proyecto de Fondo Mundial vía PSI México para la prevención y empoderamiento de la población LGBTIQ+, en 2014 y 2016. Fungió como secretaria general para la Red Mexicana de Mujeres Trans. Fue documentadora nacional y regional para México en el proceso CEDOSTAC, Centro de Documentación de Situaciones Trans de América Latina y el Caribe, donde se hacía recopilación de casos de violencia y discriminación a mujeres trans, así como transfeminicidios. Integrante activa de la Red LAC-Trans, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, participó en el colectivo Voto Incluyente, donde es la voz trans para los procesos electorales en Guadalajara. Radica en Londres y participó en la Asociación para Migrantes English for Action, donde compartió su experiencia sobre las poblaciones trans. Estuvo presente en la marcha del 9 de marzo de 2020, Latina en Londres, donde visibilizó y representó a las mujeres trans latinas. En la marcha de junio de 2020 sobre los derechos de trans en Londres fue la voz latina. Participó en Copenhague Pride con una entrevista sobre las infancias trans y actualmente trabaja como consultora de personas trans en temas de identidad, género y construcciones. Y bueno, pues a continuación le cedo la palabra a Candy. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer poder estar, pues, acompañarles el día de hoy en esta mañana en Guadalajara, tarde ya en Londres, pero creo que el tema a abordar el día de hoy, específicamente en la fecha que conmemoramos, hoy el 17 de mayo, es muy importante. En las poblaciones trans actualmente, sobre todo en Latinoamérica, somos poblaciones que seguimos siendo vulneradas. Nuestro país, México, ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo después de Brasil, en cuestión de violencia para mujeres trans. Y nuestra esperanza de vida no sobrepasa los 35 años en Latinoamérica y México específicamente. Entonces, para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes y que podamos tocar un tema tan sensible, pero sobre todo tan importante como es la identidad de género, las construcciones y lo que es ser una persona trans. Así que, pues bueno, desde el punto de vista de concepciones y construcciones, lo primero que tenemos que tener claro es qué es nuestra identidad y qué es nuestro género. Básicamente desde ahí es desde donde nosotros y nosotras partimos para las construcciones y la identidad. También entender que el género no va ligado a una idea biologista o bisexista, ni tampoco a una idea genitalizada. Pene y vagina no son sinónimos de hombre y mujer. Eso es básico entenderlo. Cuando nosotros tenemos este concepto claro y entendemos que una persona que nace con un pene o con una vagina no necesariamente se identifica como hombre o como mujer,
Entonces entendemos que el proceso de una persona trans inicia ahí. Generalmente estamos muy acostumbrados, yo creo, y tenemos la idea muy marcada de que cuando un niño o niña nace con una genitalidad definida, le debemos determinar el género de esta manera. Tenemos que entender que el género y sexo no es lo mismo. No es lo mismo una hembra que una mujer. Cuando hablamos de sexo, hablamos de una cuestión biologista. Una persona que nace con una vagina forma parte del colectivo de hembras, porque al final de cuentas su sistema reproductivo y sus funciones reproductivas y biológicas, así como algunas ocasiones cromosomáticas, son enfocadas hacia una hembra de determinada especie. En este caso, los seres humanos somos homínidos. Y desde ahí tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque después nos vienen estas ideas biologistas y no nos damos cuenta que son precisamente estas ideas las que hacen que se violente, se transgreda, se agreda y sobre todo exista la transfobia, que es este miedo y este odio encarnizado hacia las mujeres trans, ¿no? Nosotras iniciamos reconociendo nuestro género. La mayoría, desde muy pequeñas o desde tempranas edades, entendemos que somos mujeres y qué es lo que es ser mujer, ¿no? Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, se aprende a hacerlo. He tenido muchas contradicciones con algunas feministas porque ellas hablan desde la concepción de lo que era la mujer en este tiempo, por supuesto, pero también aplica con nosotras. Nosotras, si bien no nacemos con una genitalidad que nos defina dentro del género que nos identifica, sí nacemos con una mentalidad que nos reconoce y al cabo del tiempo nos reconocemos y nos construimos de acuerdo a esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que una mujer que nace, vamos a ponerlo así, una mujer que nace con una vagina es una mujer cisgénero. Es aquella cuyo sexo y género concuerdan. Nace con una vagina, se reconoce y se identifica como una mujer cisgénero. Las mujeres trans somos aquellas que nacemos con un pene y nos identificamos como mujeres. Entonces, ahí es donde empieza este proceso de entendimiento de lo que es una persona trans y su transición. Generalmente, y se sabe, que el género se nos define en los primeros trimestres de gestación. En el primer trimestre ya se define el género y la genitalidad. Si el género concuerda con los genitales, sale una niña cis. Si el género no concuerda con los genitales, sale una niña trans. Me enfoco en mujeres trans porque es la materia o las personas que yo atiendo, o la población, 1, a la que pertenezco y 2, de la que reconozco sus necesidades. Que las realidades de los hombres trans no están tan alejadas de las de nosotras, pero en los hombres trans existe un factor que en nosotras es determinante durante el desarrollo de nuestra construcción y se llama machismo. El machismo, el heteropatriarcado y la idea falocentrista en los hombres trans juega un papel muchas veces que puede ser favorable. Lo explico así. Yo entiendo por qué una mujer quiere ser un hombre, porque a final de cuentas, en mi escala de valores, el hombre es superior a una mujer. Sin embargo, para una sociedad machista y su escala de valores, no puedo entender que un hombre quiera ser una mujer. Porque entonces desciende la escala de valores para considerar que está siendo inferior a lo que nació para ser. También me toca encontrarme con personas que dicen, o mujeres incluso, que desafortunadamente muchas en la parte del feminismo, que dicen que nosotras gozamos de las ventajas del patriarcado por haber nacido con un pene. Y creo que no se dan cuenta que es precisamente esta pequeña característica la que enfoca la violencia todavía más agresiva hacia nosotras. El hecho de haber nacido con un pene y no reconocernos como hombres, porque no nos reconocemos, como les decía, una vez que se crea el género, nos reconocemos en un género u otro, pero la construcción inicia a partir de lo que nosotras queremos realizar y ser. Es sumamente importante que entendamos que una persona trans no es una persona enferma, porque no estamos enfermas. En el 2017, si mal no me equivoco, la OMS sacó a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. En 2018 lo ratificó, pasando a ser simplemente la disforia de género un padecimiento. La disforia de género es una situación que las personas trans presentamos. En este caso, cuando no nos sentimos conformes
con algunas cosas que están dentro de nuestro cuerpo. Muchas veces son los genitales, otras veces son las construcciones. Ya vemos personas, que me incluyo, que no nos causó ningún conflicto, que tenemos disforia o que la disforia se presenta en pequeñas situaciones por determinadas circunstancias, pero no va enfocado y no quiere decir que todas las personas trans vayan a tener disforia de género. La disforia es una cuestión que se va aumentando o declinando de acuerdo a nuestra construcción y a nuestras propias percepciones. Es muy importante. Por ello, es por lo que la transexualidad dejó de ser una enfermedad mental. Se creía que la cura para nosotras era, pues básicamente, la cirugía de reasignación sexual. Hasta hace muy poco en Europa, algo que yo he podido enterarme o empaparme, es que en Europa la mayoría iba por esta situación. Iban a una reasignación sexual, más que por la necesidad o porque decidieran tener una vagina, iban a una reasignación sexual por el hecho de que consideraban que era completar tu transición. ¿Ok? Y completar la transición es una cuestión individual. Tú sabes hasta dónde y qué tanto quieres avanzar. Y tan válida es una mujer trans que tiene cirugías como aquella que no tiene cirugías. Tan válida es una mujer trans que toma hormonas como aquella que no toma hormonas. Siempre y cuando se reconozca su identidad y su expresión de género concuerden con el hecho de quién se siente, entendemos que es una persona trans y desde ahí tenemos que darle todo el valor y todo el respeto que necesita y que merece. Las personas trans somos muy vulneradas, somos de la población LGBTIQ+, la población más estigmatizada y más violentada en todos los aspectos. Nosotras, en una cuestión de identidad, pues muchas veces en nuestro país llegamos a ser migrantes. Jalisco actualmente tiene ley de identidad, al igual que otros estados de la República, pero no es global, no toda la República puede hacer tu cambio de nombre, que sería lo óptimo, que todos los estados tuvieran una ley de identidad. La llamamos ley de identidad porque va enfocada en reconocer la identidad, pero ojo, no es una ley, no nos da beneficios. Nosotras, como mujeres trans, no buscamos beneficios, buscamos nuestro reconocimiento. Y la ley de identidad lo único que hace es otorgarnos este reconocimiento, que es sumamente importante, que es un nombre que nos represente. Nosotras, como te digo, llegamos a ser inmigrantes en nuestro propio país, porque no tenemos documentación, porque el nombre no concuerda con nuestra expresión de género, porque no se nos reconoce y entonces no somos garantes de todos los derechos. Ahí es donde te das cuenta que inicia el primer conflicto de una persona trans, que es el nombre. Ya no solo la construcción, sino el nombre. Las infancias trans existen y es básico que entendamos que un niño puede llegar a decirte, yo no me siento niño, yo soy una niña. Y no te está bromeando y no está jugando. El niño está identificando el género en el que se siente cómodo y te lo está manifestando. Y a partir de ahí tienes que empezar a llevar un proceso que no es fácil, pero tienes que irlo llevando para poder entender. Eso es para los papás de niños trans. Mira, a mí me parece que cuando una persona trans llega a un espacio nuevo, sobre todo en universidades y demás, no sé cuántas personas trans tengan ustedes en las universidades, pero algo sí te puedo decir. Yo creo que sería más común ver a un hombre trans que a una mujer trans. Las mujeres trans somos segregadas de la escuela desde tempranas edades, porque somos segregadas de nuestro núcleo familiar. A nosotras se nos expulsa desde los 15, 14, 13, incluso 12 años, cuando empezamos a manifestar el género que nos representa. Si no tenemos una familia, un núcleo familiar de apoyo, pues estamos expuestas en la calle. Por lo tanto, dejamos de tener también una oportunidad de educación. Y también muchas escuelas y universidades, hasta hace muy poco, nos seguían excluyendo. Seguían pidiendo a alumnas trans que fueran vestidas de varones o que escondieran los senos de hormonas que ya tenían, que no fueran maquilladas, que fueran con cabello corto, porque las consideraban que el estudiantado no estaba preparado ni sensibilizado para afrontar a una persona así. Y te das cuenta el error enorme que se comete. Es que el problema no es la persona. No puedes hacer que la persona cambie para que el resto se sienta cómodo. Tienes que hacer que el entorno entienda para que la persona pueda sentirse cómoda e integrarse a él.
Nosotras nos segregan de esta manera. No nos dan la comodidad de poder estar en espacios seguros, porque muchas veces no son ni seguros. La violencia existe. Aun cuando vemos y hablamos de avances y ya haya una ley que reconozca nuestro nombre, hay muchas cosas que siguen mermando. Hay muchas cosas que a nivel social nos siguen limitando como mujeres, pero sobre todo como personas. Cuando llegamos a un entorno que puede llegar a ser agresivo para nosotras, lo primero que hacemos es buscar la manera de integrarnos de la manera más discreta posible. Y lo digo porque me pasa y porque a mí me ha pasado o he escuchado a muchas chicas que eso es lo que tienen, ¿no? Muchas están en tratamientos hormonales desde la universidad o incluso desde la preparatoria, pero lo hacen de manera oculta. Muchas dicen que quieren terminar la universidad para entonces poder hacer su transición completa y su construcción. Y esto creo que limita también las capacidades de las personas. Tener que hacerlo de manera oculta para evitar que tu entorno te violente o te agrede, limita las capacidades que tienes para desarrollar tu propio potencial, así como el poder expresarte y sentirte cómoda siendo quien eres. A final de cuentas, a nadie nos gusta ir a un lugar donde no estamos cómodos. A nadie nos gusta ser una persona que no somos. Y no somos tan diferentes. Y no me refiero a que tenemos que tener un trato especial. No, tenemos que tener el mismo trato que todas las personas, por exactamente el mismo trato. A ver, si tus derechos no son los mismos que los míos, no son derechos, son privilegios. Cuando tus derechos sean exactamente iguales a los que yo tengo, ahí hablamos de derechos. Antes no podemos hablar de esto, ¿no? Y eso es básico en una cuestión de identidad. Las mujeres trans vamos construyendo nuestra identidad de acuerdo a nuestro entorno. También se nos acusa mucho de que alimentamos la heteronorma de la construcción patriarcal de las mujeres exuberantes. Pues sí, pero es porque más del 70% de las mujeres trans aún actualmente se dedican a la labor sexual. Es la única opción laboral que tenemos, la labor sexual. Cuando dicen que nosotras abrimos espacios, hace no mucho me tocó leer sobre Victoria Volkova, una chica trans influencer, que hablaba de que es la primera mujer trans en aparecer en Playboy. Y yo realmente veía que muchas, que bien, felicidades, inclusiva. No, es que eso no fue nada nuevo. Las mujeres trans estamos en el mercado sexual por herencia. No conquistamos nada apareciendo en una revista para adultos o en una revista para varones, porque al final de cuentas es eso. Es una revista de consumo. Entonces seguimos siendo objetos consumibles. Por eso nuestras construcciones son así. Son para el consumo del otro. Muchas de nosotras no llegamos a construirnos por el gusto de hacerlo, sino por la necesidad de ser lo más exuberantes, lo más guapas, lo más llamativas posibles para poder entrar dentro de este comercio y para poder sostenernos, solventarnos y sobre todo alimentarnos, ¿no? La pandemia del COVID en América Latina dejó expuesta la vulneración que las mujeres trans tienen. Solo 2 semanas de la pandemia, había mujeres trans que ya no tenían ni para comer. Ya no digo pagar los servicios o una renta, ya no tenían ni para comer. Simple y llanamente porque dependían del día a día en el trabajo sexual, que era lo que nos han dejado. Lo repito, no es un espacio conquistado por nosotras, es un espacio heredado para nosotras. Porque se nos asigna tal cual. Eres trans, tu labor es la labor sexual. Entonces, muchas también, claro, dejan la universidad, dejan los estudios para poder construirse y de esta manera para poder reconocerse. Nuestras ideas o nuestra propia idea de construcción debería y debe ser enfocada en nosotras, en cómo nos queremos ver. Si a mí me gustan los pechos grandes y las caderas anchas y yo me quiero construir así, pero por mí está bien, no está mal porque es mi decisión. Pero si yo tengo que construirme en una forma en la que tengo que gustar al otro y ser un objeto para el otro, ahí es donde empieza desde ella nuestro propio conflicto. Muchas de nosotras nunca nos damos cuenta y la mayoría jamás lo hacen. No llegan a darse cuenta del nivel de violencia que están viviendo, porque eso es una violencia que se vive social todos los días. La presión de tener que tener una imagen acorde. Y claro, nosotras buscamos lo más cercano a la feminidad,
porque socialmente nos hacen sentir que jamás vamos a ser lo suficientemente mujeres para poder encajar en este estereotipo. ¿Y por qué? Bueno, por lo mismo que les decía, cuestiones biologistas. ¿Por qué no menstruamos? ¿Por qué no amamantamos? ¿Por qué no engendramos? Una mujer no es más mujer porque engendra o porque no engendra. Yo conozco infinidad de mujeres que han decidido no tener hijos y no por eso dejan de ser mujeres. Yo conozco infinidad de mujeres que han tenido problemas en un cáncer de mama y ya no tienen un seno y no por eso dejan de ser mujeres. Es que el ser mujer no debemos ligarlo a esto, a estas cuestiones, a estas construcciones, a estas necesidades que la gente cree que tenemos o que debemos cumplir. Y las mujeres trans precisamente rompemos con toda esta norma. Rompemos con toda la norma de la búsqueda de una familia tradicional con hijos, embarazos y demás. Somos mujeres que revolucionamos la ideología. Y claro, yo dentro del parámetro social, para afuera, para muchos hombres, la mayoría soy, no, es que yo no, que asco, yo no me acerco ni quiero tocarla. Pero dentro de una habitación, dentro de la intimidad que puede darme, soy la mujer más hermosa. Para el mismo hombre que antes me violenta y me agrede, ese mismo es el que va y consume mis servicios sexuales en el espacio oculto. Porque es así. Desafortunadamente así lo vivimos. Y también eso es violencia. Yo me enfoqué en poner violencia porque la violencia que nosotras vivimos es violencia de género. La violencia que una mujer trans vive es la violencia de género, enfocada y enmarcada con el tinte de que somos trans. Y por eso nuestras agresiones son por el hecho de ser trans. Pero es violencia de género, es por el hecho de ser mujeres, de conocernos, reconocernos y construirnos como tales. El hecho de estar dentro de una población tan vulnerada como es la femenina, porque sabemos que en cuestión de derechos aún actualmente las mujeres siguen siendo una población vulnerada y violentada en todos los aspectos, pues a una mujer trans le pasa 10 veces lo mismo. A nosotras también nos golpean, a nosotras también nos acosan, a nosotras también nos violentan, a nosotras también buscan la manera de abusar de nosotras, en cualquier aspecto. El punto es que cuando no tienes un reconocimiento, cuando no tienes la manera de poder defender ni las armas, pues entonces vas cayendo en esta espiral que te lleva desde el analfabetismo, desde la falta de oportunidades, hasta el hecho de tener que estar en una situación que no te gusta. El trabajo sexual no es malo, pero debería ser una elección y no la única opción. Si yo elijo y decido dedicarme a la labor sexual, está bien, es mi decisión y se tiene que respetar a final de cuentas y no pasa nada. Pero si yo estoy en el trabajo sexual porque no tengo otra opción en el mercado laboral, pues entonces no estoy porque quiero, ni estoy por decisión, estoy por imposición simplemente. Entonces es ahí donde empiezan estas pequeñas migas de violencia que vamos recogiendo nosotras todos los días. Yo, al igual que muchas compañeras, sufrí la misma violencia, incluso institucional. Algo que les puedo compartir es en la ocasión que estuve en Guadalajara hace un mes y medio. Fui a realizar toda mi documentación para mi cambio de nombre y tener todo en regla. Yo que, pues como vivo ya aquí, necesitaba tener todo en regla. Cuando fui a solicitar mi nuevo pasaporte, pues la mujer de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la secretaria en ese momento, pues me dijo que sí, que no pasaba nada, bla, bla, bla. Entonces yo le dije que yo ocupaba acelerar mi proceso porque yo tenía un viaje. Y sabía que por el COVID las citas estaban complicadas. Bueno, no se los hago largo, fue un rollazo. La mujer se negó 3 ocasiones a entregarme el pasaporte, simple y llanamente porque no quería. Por el simple hecho de que yo era una persona trans. Dejó muy en clara la transfobia, la manifestó de una manera increíble. Y ahí está la violencia institucional. En pleno siglo XXI, en pleno 2021, seguimos siendo violentadas. No han cambiado las realidades. Un cambio de nombre no nos ha abierto más oportunidades. Hoy en día veo muchas postulaciones para personas de la diversidad, mujeres trans en muchos estados, que me parece maravilloso. Sin embargo, también soy de las personas que creo que debemos analizar. ¿Realmente
se está cumpliendo la norma y están buscando gente objetiva en esta situación? ¿O es simplemente el buscar un voto, el voto rosa en este caso? Tenemos que analizarlo todo, porque al final de cuentas es eso. Creemos que el hecho de que nos vean más nos hace más visibles, y no, nos sigue siendo igual de vulnerables. Señores, en agosto del año pasado, de agosto a septiembre, se asesinaron cerca de 25 mujeres trans. En un mes, 25 mujeres trans, de las cuales 4 o 5 eran conocidas mías, muy cercanas de Guadalajara, pero fue la época más violenta para México. Y esto no es nuevo y deberíamos empezar a denotar por qué pasa. Porque esto siempre ocurre entre los meses de junio a septiembre, y en agosto se enrudece un poco. Precisamente los meses en los que la diversidad festeja y en los que hablamos de igualdad de derechos, de no violación a personas trans. Y han sido 2 años consecutivos en los que, gracias a los estudios que estuvimos haciendo y a otras asociaciones, coincidimos en que es precisamente estos 2 años, en estas fechas, cuando se encrudece los homicidios hacia las personas trans, mujeres trans específicamente. La violencia que nosotras tenemos todos los días va enfocada en nosotras, en nuestra identidad, pero sobre todo en nuestra construcción. Algunas situaciones pueden llegar a ser terribles y totalmente increíbles. Si yo pudiese contarles, ojalá pudieran entrar, están ambos, que son dos informes Sedostal de México, los cuales presenté yo. Los pueden encontrar en línea desde la red LACTrans. Ahí pueden encontrar ambos informes y ahí verán la cantidad de transfeminicidios almacenados. En menos de un año, que fue en el 2018-2019, ese año recuerdo que yo hice un total de casi 210 casos, 6 meses aproximadamente, de violencia, de violación de derechos, pero sobre todo de transfeminicidios. Y si ven las edades, ninguna rebasa los 35 años. Y nos damos cuenta entonces de todo esto. Es importante que como población, sobre todo aquellos que estamos estudiando, aquellos que están estudiando, entiendan la importancia de reconocer y de respetar la identidad de las personas. Es básico para que nosotras podamos avanzar como población e integrarnos a una sociedad productiva. Es necesario que esta misma sociedad empiece a vernos como lo que somos y a respetarnos como lo que somos, mujeres. Si desde esta premisa partimos y logramos hacer que instituciones como la Universidad de Guadalajara u otras escuelas logren reconocernos, pero sobre todo se quite el estigma y la violencia, entonces vamos a abrir puertas para que empecemos a crecer y a desarrollarnos como sociedad. No puedo comparar Latinoamérica, México, a las cuestiones que me ha tocado escuchar, saber o documentar aquí en Reino Unido, en España, porque las realidades pues sí son muy abismalmente diferentes. Sobre todo en Londres, es una ciudad que es abismal a Guadalajara. Yo lo viví y ahora que volví a ir, es que hubo cosas que es que yo ni me imaginaba que me iban a pasar. O sea, había la gente mirando, hablando, algo de lo que yo había perdido total costumbre, porque pues yo ya aquí la gente pasas y una chica más. Y de verdad, es esa cuestión de educarnos, pero sobre todo de entenderlo. No, también hay sus situaciones, aquí también existe transfobia, violencia, existe todo, lo mismo que hay en México. El problema es que México lo encrudece porque nos permitimos seguir teniendo una ideología machista, falocentrista y bisexista. Seguimos pensando que nos define lo que tenemos entre las piernas, que nos define la idea del macho o del hombre superior a la mujer. Seguimos creyendo que nos definen estos pequeños conceptos tan arcaicos, porque ya son totalmente arcaicos para nosotras y para cualquier mujer. Yo siempre les digo a las mujeres cis, yo como chica trans les digo, es que yo soy tu aliada. Yo sufro tu misma violencia. Y cuando a ti te pase algo, te violenten, aunque yo sea una mujer trans, también voy a salir a gritar por ti porque soy una mujer igual que tú. Esa es la realidad, ese es el entorno
que yo y que a mí me encanta proseguir y que a mí me encanta visibilizar sobre todo. La sororidad entre mujeres es importante, entre mujeres cis, mujeres trans, es sumamente importante. Somos un colectivo que está dispuesto a aportar y que también está dispuesto a recibir ese aporte que las mujeres pueden darnos, ¿no? Porque todas somos mujeres, mujeres somos todas, en realidad. Diversas, todas somos diversas, unas con vagina, otras con pene, unas altas, otras bajas, son características, pero no nos definen, no van definiendo el qué es ser mujer. El ser mujer lo definimos cada una de nosotras. Nosotras nos construimos como mujeres todas, incluso las mujeres cis. Habrá quienes les guste el cabello más largo, habrá quienes les guste el cabello más corto, quienes se maquillen, quienes no se maquillen, quienes usen tacones, quienes no los usen. Y no por eso son menos mujeres. Son una mujer que crea su propia imagen y su propia construcción para su propio beneficio. Que yo me ponga implantes no es diferente a lo que lo haga otra mujer. Una mujer cis también lo puede hacer si así lo desea. Que yo aumente alguna parte de mi cuerpo es igual. Lo único variante en mí es que yo nazco con una genitalidad que no corresponde al género que me identifica. Pero de ahí en más, soy exactamente igual a cualquier otra mujer. Tengo las mismas ideas, las mismas metas en la vida. Yo siempre dije y siempre me esforcé y creía que nunca me iba a pasar el ser violentada. Sin embargo, fue así. Yo no incursioné dentro del trabajo sexual. Ojo, lo intenté, por supuesto. Como todas, no tenía otra opción laboral, tenía que buscar cómo. La vida, el destino, no sé qué sería, el universo, Dios, me envió por un camino distinto en el cual me permitió prepararme, en el cual me permitió seguir creciendo y abrirme oportunidades en espacios como fueron asociaciones civiles, proyectos, ahora en esta parte del mundo. Sin embargo, mi lucha y mi labor es esta, es crecer, es apoyar a otras y educar a las generaciones que están atrás de mí para que las que vienen atrás de mí ya tengan una brecha por la cual puedan caminar más tranquilas. Yo los invito a reflexionar un poco. Cuando vemos a una persona trans, pues decimos, podemos violentarla, podemos agredirla o lo que ustedes quieran, pero si nos sentamos 5 minutos y decimos, ¿y si ella fuera mi hermana, mi prima, mi amiga, mi conocida, mi vecina? Realmente sentémonos a esto. Si ella fuera parte de mi entorno social, de verdad yo quiero que encuentre toda esta violencia. De verdad yo quiero que su esperanza de vida sea de 35 años. De verdad yo creo que no quiero que no tenga una oportunidad de crecimiento laboral, de ser incluida dentro del crecimiento escolar. Reflexionemos un poquito sobre esto antes de violentar o agredir. En cualquier caso de cualquier mujer, pero en mujeres trans realmente veámoslo. No somos diferentes, no somos tampoco fetiches, porque luego está esta parte de que somos manejadas como fetiches. No. Siempre va a pasar, y si alguna chica trans me está viendo, me está escuchando, permítete crecer y permítete experimentar. Muchos chicos te van a utilizar para eso y nos van a utilizar para eso porque esa es la realidad de nosotras, porque quieren experimentar algo diferente. ¿Va? Pero tenemos que entender que tampoco están mal y nosotras tampoco estamos mal por querer hacerlo o por querer experimentar. La lucha constante es esta y entendernos y respetarnos, que es lo más importante. Y también entender de dejar de crearte la expectativa. Chicos, al hombre, al chico que le guste una mujer trans, no es homosexual. Yo no le voy a gustar a los homosexuales, porque a las personas gays les gustan los hombres, su mismo género, y yo en construcción, en identidad y en expresión soy todo lo opuesto a un hombre. Yo le tengo que gustar a un hombre heterosexual, a un hombre que le gusten las mujeres, y es normal que como mujer le resulte atractiva a un chico. Y eso tampoco es para que cause conflicto, porque es algo que se encuentra muy común y que también marca el inicio de violencia. No, es que me gusta, se me hace guapa, pero es que no tiene lo que yo creo que debe de tener, pues la voy a violentar, la voy a agredir y casi la voy a matar, pero simplemente porque no puedo aceptar el hecho de que me parece atractiva. Y eso se ha dado en muchos casos y nosotros lo documentamos.
La violencia venía también desde ahí, desde el hecho de yo te considero guapa, me gustas, pero no puedo estar contigo porque eso no está bien. No, pues lo que no está bien es creerte y hacerte una idea centrada en un falo y en una vagina. Te gusta una mujer, punto. Y lo que tenga entre sus piernas solo le incumbe a ella y a ti. El resto de las personas no tienen nada que hacer en tu vida, ni muchísimo menos en tus relaciones afectivas, ¿no? Y ahí empezamos a sesgar la violencia. Si a mí me permites estudiar, si a mí me permites ser visible, si a mí me permites tener relaciones y crear relaciones afectivas y familiares sanas, entonces me vas a permitir ser una persona productiva y una mujer que pueda tener un futuro y que pueda verse en un futuro. Si a mí me sesgas desde el inicio toda oportunidad, pues sesgas también mi crecimiento. Y entonces, pues me limitas y me llevas a un grado de minimización personal y familiar y social y estudiantil y laboral, el cual es una bolita de nieve. Inicia con esto. Entonces, seamos empáticos. La empatía es funcional e importantísimo para esto. Y entendamos, género y sexo no son lo mismo. Una persona con un género que se identifica dentro del mismo no siempre tiene que coincidir con el sexo con el que fue asignado al nacer. Y no está mal. Simple y sencillamente es una persona que inicia un proceso para crear la imagen que realmente quiere tener. Y es respetable la imagen que decida tener. Entender que en este camino, si nosotros les facilitamos las herramientas y el apoyo, pues será mucho, mucho, mucho más sencillo poder erradicar la violencia. Tengamos en cuenta esto. Respetemos las identidades, respetemos los géneros y erradiquemos la violencia. Yo siempre les digo a las mujeres trans, mira, resistir es existir. Y si yo resisto, yo existo. Entonces no me queda más que esto. Esta lucha nos ha tocado. Y también para la parte de la población de la diversidad, que nos toca, porque existen, no porque sean parte de la diversidad quiere decir que no hay machismo. Existen hombres gays machistas que te violentan por ser trans y que te dicen es que nunca vas a llegar a ser una mujer. Y entonces dices, tú, que formas parte de un colectivo históricamente vulnerado como el mío, me vulneras y me violentas. Se te olvida que fue Marsha P. Johnson, una mujer transexual, negra, prostituta, VIH reactiva y bisexual, la que inició la lucha para que hoy en día los derechos que has logrado y la visibilidad que tienes sean una realidad. Para que precisamente un 17 de mayo de 1990 la homosexualidad saliera de la lista de enfermedades mentales de la OMS. Y fue una mujer transexual quien inició esto. Y ahora sí, literal, quien aventó la primera piedra, porque fue lo que hizo, hacia un grupo de policías. Entonces, no olvides tu historia y no olvides que precisamente nosotras, el colectivo trans, el que más vulnerado ha sido, también hemos sido las que más puertas han abierto y las que más se han esforzado por buscar el reconocimiento social. Y no estoy tratando de acrecentar a las mujeres trans, estoy hablando de las realidades que vivimos. Y me parece maravilloso porque tengo grandes aliados dentro de la diversidad sexual, pero también me parece necesario reconocer quiénes somos y cómo nos hemos construido. Así que, pues bueno, partamos desde la premisa del respeto y del entendimiento de lo que es ser una persona trans y de lo que es la identidad, el género, y erradiquemos la violencia. Que esta palabra en la próxima conferencia ya no esté, solo sea mujeres trans, identidad y género. Muchas gracias, Candy, por compartirnos tu tiempo y tu experiencia, todo lo que has vivido para llegar al lugar en donde estás el día de hoy. Vamos a leer algunas preguntas que nos ha hecho el público. Israel nos pregunta que ¿crees que la educación desde la infancia tendría una gran influencia para la aceptación? Por supuesto. Si desde pequeños somos educados para respetar la diversidad y las diferentes formas de personas y de identidades, es que ya desde ahí lo tenemos. Porque los niños, los niños no nacen con estigmas. A un niño tú le dices es una mujer trans y le explicas
simplemente es alguien que nació en un género que no le identifica y transicionó, el niño se queda con eso, no te va a preguntar más, pero entonces en su mente él ya racionalizó el hecho del respeto hacia esta persona, básico en la educación desde la infancia. Juan Carlos nos pregunta, ¿cuáles son las principales causas de muerte en la población de mujeres trans y si hay alguna diferencia entre México y Reino Unido? Completamente, entre México y Reino Unido la diferencia es abismal. Las causas de muerte son, el primero, los transfeminicidios, que son las agresiones violentas hacia mujeres trans. Después está la mala praxis médica. Nosotras introducimos en nuestros cuerpos biopolímeros o otro tipo de sustancias para construirnos que no son sanas, e incluso recurrimos a cirujanos no calificados porque la economía no nos permite, y esta es una de las situaciones. Y en esto el Estado tiene la responsabilidad. Nosotros no somos garantes ni siquiera de tratamientos hormonales, porque no hay una línea que nos dé un tratamiento hormonal continuo. Empezamos con lo que la amiga nos dice y nos hormonamos toda la vida de manera inconsciente, y después vienen las malas cirugías. Pero sí, las principales muertes es la transfobia, es el odio enfocado hacia nosotros, es la principal causa, pero de ahí se deriva todo lo que el Estado nunca ha hecho, que es garantizarnos ni salud digna, ni vivienda digna, nada. O sea, el Estado nos violenta, por lo tanto, nos vulnera y nos deja a la intemperie de todas estas circunstancias. Y en Reino Unido hay una diferencia enorme, por supuesto. Aquí, yo, por ejemplo, les puedo contar, yo voy a la clínica del género y estoy atendida y llevo un control hormonal y un proceso totalmente guiado. Entonces, sí, si te das cuenta, aquí las personas trans tienen la oportunidad de desarrollar su identidad de una manera sana. En México no lo hay. Mafer nos pregunta, ¿qué han hecho algo las instituciones públicas o actores políticos ante la situación de los asesinatos de personas trans? Y de ser así, ¿cuál es tu percepción? No, yo creo que no se ha hecho aún nada. Nosotros seguimos siendo carpetazos. Llegan y desafortunadamente los medios de comunicación lanzan la nota, muchos, ahora ya hay muchos más sensibilizados, pero lanzan la nota de un hombre vestido de mujer. Y tú ves el cuerpo, ya tiene senos, ya tiene una construcción femenina, ya tiene una feminización de rostro, y me siguen llamando hombre porque tengo un pene. Desde ahí ya está la violencia marcadísima. Y los transfeminicidios no son tipificados, no están tipificados como crímenes de odio, sino como homicidios. Sin embargo, deberían ser tipificados, porque el homicidio a una persona trans, la mayoría de las ocasiones va enmarcado con tintes de violencia, transfobia, y por el hecho de ser trans específico. Entonces, actores políticos, pues pocos se prestan realmente. Todos prometen, pocos realmente hacen cosas. La ley de identidad, que ahora es una realidad, se presentó en el 2019 y apenas acaba de ser hace poco una realidad. O sea, le llevó más de un año. No, mentiras, en el 2019 sí. Y le llevó más de un año poder hacerse. No, 2018, y le llevó hasta el 2021. Fueron 2 años casi los que le llevó poder realizarse la ley. Esta ley, puedo compartirles que en presencia de la Red LACTRANS nosotros presentamos la iniciativa que hoy es una realidad en Jalisco. Esta ley, yo tuve la oportunidad de reunirme con los colaboradores políticos y hoy la hicieron una realidad, pero nos llevó 2 años. Entonces sí hay muchas cosas que se faltan por hacer y que aún no existen. Luna nos pregunta, ¿cómo podemos mitigar la transfobia dentro de la comunidad LGBTQIA+? Mitigar la transfobia es muy sencillo, es respetando y reconociendo a mi compañero. Simplemente si él o ella se reconocen como una persona trans, respetar que son una persona trans. Si él me dice yo soy ella y me presento como Carla, llámame Carla, aunque mi nombre anterior fuera Carlos. Pero si yo te digo soy Carla y soy ella, trátame de esta manera. Es la mejor manera de mitigar, pero sobre todo dejar los protagonismos y la lucha interna del creer que somos superiores o inferiores. Desafortunadamente es así, ¿eh? Nosotros dentro de la escala social de la diversidad, las mujeres trans, estamos en el lugar más bajo que te puedas imaginar. Desafortunadamente, porque creemos que es así. Y porque muchos hombres gays y muchas mujeres lesbianas nos acusan
de que les dicen nenitas o que les dicen que quieren ser mujeres por nosotras. Ellos deben también educarse y entender. Gay, lesbiana, trans, no es lo mismo. Son tres cosas muy diferentes. Porque hay mujeres trans lesbianas, hay hombres trans gays. O sea, tienes que entender que las construcciones es una cuestión de identidad, no de preferencia u orientación sexual, ni de genitalidad. Nuevamente otra pregunta. ¿Cuáles serían las acciones que serían pertinentes impulsar por instituciones de educación superior, en este caso como la Universidad de Guadalajara, para incorporar a la población trans en la comunidad académica y en su entorno social? Pues una de ellas, y la más importante creo que es permitir la apertura del respeto. Si esta persona llega aún sin un cambio de nombre, pero te dice soy una persona trans, tener en cuenta ello, y si bien para los trámites legales no puedes utilizar el nombre social, que en los trámites del día a día como listas de asistencia, trabajos, pueda utilizar su nombre social. Si tú le permites que se reconozca, se va a sentir mucho más cómoda estando ahí. Hace rato que hablamos, el acceso a los baños, empezar a respetar. Si soy una mujer y me veo como una mujer, pues tengo que entrar a un baño de mujeres, sin violencia, sin estigma, permitirme acceder a esto, que suena tonto, pero créeme, estos pequeños detalles son aquellos que nos hacen a nosotros sentirnos en un espacio seguro y cómodo. Y sobre todo, que la universidad de este tipo de seminarios, que eduque a la población estudiantil sobre las personas trans. Una vez que logramos educar y sensibilizar, creamos un entorno para que ellas puedan integrarse y de esta manera salir a un entorno social productivo. Mario nos pregunta, en particular, las diferencias culturales entre Europa y América Latina que hasta ahora has observado. Diferencias culturales, el respeto, la línea del respeto, pero sobre todo el que en Europa la mayoría de las mentalidades europeas no van ligadas a una idea machista, biologista y bisexista, sino que respetan la diversidad en todas sus manifestaciones y que incluso una mujer que se pueda vestir más masculina no la identifican como lesbiana ni la identifican como trans. Si ella dice soy una mujer, me llamo fulana, la tratan como tal. Y algo muy importante, aquí te preguntan una vez que te ven y que te presentas, ¿cómo quieres que te trate? ¿Qué adjetivo debo utilizar contigo? Aquí se utiliza el él, el ella y el neutro, que es el ellas, el ella o el their. Aquí es she, he o their. Entonces, como tú te identifiques, es la manera en la que ellos te incluyen. Esa es, yo creo, la diferencia más abismal, porque en el resto de América Latina es él o ella. Y aunque te vean como ella, pero saben que eres trans, te hablan como él. Entonces, es esto. Es la capacidad de desarrollo, pero sobre todo la sensibilidad que ya se tiene. Londres es una ciudad avanzada muchísimo más allá del resto de Europa. Eso a mí me queda clarísimo porque he estado en España y en España hay circunstancias muy, muy similares a las de América Latina, nunca iguales, muy similares, pero también la mentalidad del respeto y del desconectar la idea del violentar o del juzgar. Eso es lo más importante, y que no hay una cultura machista tan enmarcada como lo hay en América Latina. Nos dejan un comentario que dice que, por parte de Mario, mi felicitación por el compromiso y valentía que se asume a compartir la experiencia a pesar de que las condiciones han sido muy poco favorables. Continuar avanzando con el apoyo de los movimientos globales y de la investigación científica sobre el tema. Pues, ¿qué opinas sobre este comentario? Pues mira, a mí me parece que sí, que cuando nos acercamos a una orientación ya no solo científica, sino una orientación social, este es un tema que debemos abordarlo más allá de lo científico como un tema social inicial. Si como tema social lo abordamos y lo trabajamos, entonces los avances científicos que podamos ir conociendo nos van a retroalimentar para poder ir llevando a cabo algunas otras estrategias. Pero si desde el tema social no erradicamos el estigma y el rezago, pues no vamos a avanzar nunca. Sí cuesta, créeme que a veces da miedo ser tan visible
Yo en Guadalajara me tocó enfrentarme a la marcha por la familia, que fuimos a manifestarnos de manera pacífica. Cuando yo estuve ahí me di cuenta que la única visible era yo, porque el resto de mis compañeros podían dispersarse y perderse entre la multitud como cualquier otra persona, pero yo no. Yo llevaba una bandera trans. Yo era una mujer trans. Entonces, la violencia, claro que se enfocaba en mí. Y te das cuenta que sí da miedo, pero también si no alzas la voz, no vas a crecer. Y no sé, yo creo que yo tengo esta vena de lucha y me gusta y me siento muy comprometida con esto. Por supuesto que es algo que hago para ayudar a que la población crezca y para que quien viene atrás de mí lo haga. Ya más que un beneficio personal, es un beneficio para todas y todos los que estamos en este proceso y que vienen más y que necesitarán tener un ambiente que sea propicio para él. Por último, un último comentario más de parte de José Juan. Buena exposición, sin duda hay discriminación, hay pequeños avances. Sin embargo, falta insistir en todos los ámbitos. Falta insistir exactamente en todos los ámbitos y falta empezar a crear un programa que eduque sobre este tema. Si hubiese un programa, y lo dejo ahí como una opción o como ¿por qué no una propuesta que alguien pueda tener? Un programa que hable sobre identidades de género y que empiece a educar sobre cómo se construye el género, cómo nuestra identidad nos la va marcando. Sería fabuloso. Y que se pudiera dar y que los alumnos tomaran este taller o este curso pequeño, a lo mejor, que hablara sobre la diversidad del género, sería increíble porque nos daría la oportunidad de avanzar enormemente en una mentalidad totalmente distinta. Nosotras no somos un invento social. No nacimos ayer. Hemos estado presentes en todas las épocas del mundo y en todas las épocas que ha existido la humanidad. Simplemente que cuando nos dimos cuenta que nos iban a comer y que nos iban a pisotear y empezamos a resistir, es cuando empezamos a existir, como les decía, cuando vieron que lanzábamos y que crecíamos y cuando existimos, fue cuando se dieron cuenta. Por último, una pregunta que se me hace muy interesante es por parte de Juan Carlos, que nos menciona: he escuchado a muchas mujeres feministas que consideran que el uso del baño por mujeres trans es un riesgo para mujeres porque pueden ser abusadas sexualmente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? El uso del baño por una mujer trans no te asegura, exclusivo por mujeres cis, no te asegura no ser violada en un baño por otro hombre. Que yo entre a un baño de mujeres porque soy una mujer y porque tengo una construcción femenina, no quiere decir que yo te vaya a violentar. Aumentamos y alimentamos el estigma de creer que nosotras somos depredadoras sexuales. No lo somos. Y muchas de nosotras ni siquiera nos gustan las mujeres. Somos mujeres trans, sí, mujeres trans heterosexuales que nos gustan los chicos. Entonces, pues claro, existe riesgo como en todo, pero no es un riesgo latente ni un riesgo real. El que usemos un baño para mujeres no quiere decir que vayamos a violentar a una mujer, como el hecho de que una persona o un hombre entre a un chico gay entre un baño de chicos porque es el género que le corresponde, no quiere decir que lo van a violentar o lo van a violar ahí. Debemos entender que la variante es totalmente absurda y no tiene un fundamento, porque no hay un riesgo real latente. Esto yo lo recuerdo que lo leí con la escritora de Harry Potter no hace mucho, también aquí estaba como esta polémica, y yo decía, es que es ilógico. ¿Cómo piensas tú que yo como mujer te voy a violentar? Algo que deberían tener muy en claro es que nosotras venimos viviendo de una violencia constante. Creo que somos las últimas que violentaríamos sabiendo lo que es vivir la violencia todos los días. Una última pregunta. ¿Has sentido agresión por parte de médicos por tu género? Sí, claro. Sí, por supuesto. Cuando yo llegué a ir en México a alguna cita médica, era muy incómodo, porque entre que te veían con morbo, es que ya no era el médico el que te estaba auscultando, era el hombre el que te estaba viendo, el que te veía desde la parte de la genitalidad hasta la parte de la cirugía de los pechos. Sí hay mucha violencia y por eso
es algo que también les enmarco. Muchas de nosotras no nos presentamos a servicios de salud porque nos sentimos violentadas y porque cuando llegas, pues te hablan por el nombre masculino y dos, la manera en la que te revisan no es precisamente la más cómoda. Pero sí, también existe violencia médica y muy marcada. Bueno, nos gustaría continuar respondiendo sus preguntas, pero bueno, por cuestión de tiempo, pues nos es un poquito imposible. Pero lejos de eso, bueno, queremos agradecerte nuevamente, Candy, por brindarnos un poquito de tu tiempo y darnos esta plática que, como ya lo mencionaste, ojalá que el próximo año sea una plática en un entorno completamente diferente. Gracias por compartirnos tu experiencia. Es verdad que es muy difícil la situación en la que se vive el mundo en general, no exclusivamente México, y es muy importante sensibilizar a estas generaciones y a las futuras generaciones que vienen, comenzando pues desde los infantes. Considero yo también que es una parte importante, porque bueno, a ellos son a quienes les estamos dejando este mundo, y es por ellos porque bueno, van a recibirlo en un futuro. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Esperemos contar con tu presencia y tu participación, si puede ser posible, el próximo año. Y pues bueno, nuevamente gracias por brindarnos tu tiempo y estar con nosotros en este día tan importante y tan especial para ustedes y para nosotros también. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de poder participar y colaborar y sensibilizar un poco. Al final de cuentas lo digo, es mi labor y me gusta y forma parte de lo que creo que debemos hacer. Como tú dices, educar. Y si se puede hacer desde este aspecto, muchísimo mejor. Y sí, esperemos el año que entra esta charla hable de un tinte distinto y ya no solo de violencia.